La pandemia lo ha cambiado todo, también la celebración del Día de la Hispanidad. Acto institucional de mínimos en el Palacio Real, donde han destacado los encuentros, pero sobre todo los desencuentros. Comenzamos. Isabel Díaz Ayuso ha recibido a Pedro Sánchez. Es la primera vez que se ven tras el estado de alarma y esta es la otra imagen del día. Pablo Iglesias, por primera vez en este acto, saludando fríamente al rey de España. Buenas tardes. La jornada nos ha dejado también la presencia de todos los poderes del Estado juntos en el patio del Palacio Real. Las polémicas previas a la celebración de este día han enfriado el ambiente. David Aragonés. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Los Reyes han presidido un austero acto militar marcado por la tensión política. Ha sido un 12 de octubre lleno de estrenos, el primero sin desfile por la Castellana y el primero también del gobierno de coalición, que ha sido recibido con abucheos a su llegada al acto. Vox ha aprovechado este Día de la Hispanidad para volver a convocar una manifestación en coche. Lo han hecho en todas las ciudades españolas, la llaman Caravana de la Libertad y protestan por el estado de alarma decretado por el Gobierno central en Madrid. Rubén Hernández, Valladolid. Convocatoria ruidosa entre pitidos y aplausos que se ha sentido en todas las capitales de Castilla y León. En coche y en moto y rodeados de banderas españolas han cargado contra el gobierno de coalición y han pedido la dimisión de Pedro Sánchez. No han faltado tampoco quienes a pie se han sumado a la protesta. En Castilla y León hay 500 familias que no llevan a sus hijos a clase por miedo al COVID o lo hacen bajo presión por miedo a las sanciones. Piden a la Junta que se pueda estudiar desde casa. El miedo que tenemos ahora mismo de llevar los niños, que nos traigan el virus y pues podamos perder la vida, los dos. Mi hija tiene esa mancha en el pulmón por 2 neumonías anteriores, pues no me quiero imaginar si se coge una tercera y de las características que es. Han bajado mucho las temperaturas el fin de semana y parece que no se van a recuperar, Francisco. Así es, casi 10 grados. El viernes superamos los 25, ayer por la tarde ya nos quedamos por debajo de los 15 o 17. Hoy suben un poco en el oeste, nos asomamos a los 20, en León, Zamora, Salamanca. Vemos como en cambio en la parte más oriental, Burgos, Segovia, Soria y Ávila nos quedamos por debajo de los 15. Mañana suben un poquito más, pero a partir del miércoles bajan y terminamos la semana con bastante frío. Entramos en la semana en la que Miguel Delibes cumpliría 100 años y le vamos a homenajear cada día recorriendo su obra. Sus retratos de la sociedad siguen muy vigentes a día de hoy. El tradicional desfile de las Fuerzas Armadas se ha reducido este año a una parada militar en el Palacio Real, celebración de mínimos del Día de la Hispanidad, en la que había mucho interés por ver juntos a los representantes de las instituciones del Estado. David Aragonés, en los corrillos y en los saludos oficiales no hemos visto excesiva complicidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. El protocolo ha reunido al presidente del Gobierno con la ministra de Defensa, el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad. Ha sido la primera vez que se encuentran Sánchez y Ayuso desde que el viernes se declaró el estado de alarma en Madrid. Por otro lado, también hemos podido ver un encuentro entre el vicepresidente Iglesias con Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, justo antes de que se decida su imputación por el caso Dina. Un acto presidido por los Reyes bastante austero por culpa de la pandemia. Día de la Hispanidad. Fiesta nacional y jornada para la concordia, en teoría. Todas las diferencias, todas las crisis de las últimas semanas se han citado en el Palacio Real. Encuentro entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Relación en estado de alarma desde que se rompió el efímero consenso. El Gobierno, casi en pleno, asiste a la conmemoración de la fiesta nacional, incluido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que mandó al rey duras críticas a través de Twitter hace unas semanas. También el vicepresidente Iglesias, que saluda así, a lo 2020, al rey. Las comunidades autónomas representadas por sus presidentes, incluido el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Tradicionales ausencias, País Vasco y Cataluña, a las que hay que sumar este año las de Aragón, Murcia y Baleares.
El esfuerzo que nos une ha sido el lema de este día, con homenaje incluido a los fallecidos durante la pandemia, y un desfile con la participación de 500 militares. Especial protagonismo para la Legión, que ha celebrado su centenario. En el aire, la patrulla Águila. Tanto a su llegada como a la salida, centenares de personas con banderas de España han abucheado al gobierno al completo, especialmente a Pedro Sánchez, que ha sido recibido al grito de dimisión y de libertad en referencia al estado de alarma. Todo lo contrario ha ocurrido cuando ha llegado el rey al acto, que ha sido aclamado por la multitud. En ese acto, lo hemos visto, también ha estado el presidente de la Junta. Antes de viajar a Madrid y a través de un vídeo comunicado, Alfonso Fernández Mañueco ha pedido unidad para afrontar estos momentos y ha defendido el papel de la monarquía. Una nación que debemos defender con pasión todos los que creemos en ella, especialmente a través de sus símbolos e instituciones, desde el más alto símbolo de unidad y permanencia de nuestra nación, como es la monarquía, a la expresión de su diversidad territorial, de nuestras comunidades autónomas. Vox ha vuelto a salir a la calle del mismo modo que lo hizo el pasado mes de mayo. Manifestación en coche, convocada en todas las ciudades del país para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez y su decreto sobre el estado de alarma en Madrid. Valladolid ha sido la capital de la comunidad en la que más incidencia ha tenido esta concentración motorizada. Nos vamos en directo hasta allí. Rubén Hernández, cuéntanos. Sí, aquí en Valladolid esa convocatoria de Vox se ha sentido con fuerza desde esta plaza de Colón, que hoy ha amanecido llena de banderas españolas. Ha comenzado parte del recorrido de esa caravana. Hemos visto coches, hemos visto motos, todos con la bandera española y todos cargando contra la gestión del actual gobierno de coalición y sobre todo pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, la dimisión de Pedro Sánchez. No ha faltado tampoco quienes a pie han realizado parte de este recorrido para sumarse así a esta protesta. Ha sido su particular manera de celebrar y reivindicar este día de la fiesta nacional. Es una fiesta de la fiesta nacional y es una celebración, no es en contra, vamos, sí, es en contra del gobierno. Creo que esto hay que cambiarlo y de una manera o de otra hay que protestar. Que tenemos que unirnos todos los españoles ante las amenazas de separación. Lo que hay que hacer es echar al gobierno, eso es lo primero, y luego hacer una alternativa. Sinceramente, yo ahora mismo no confío en nadie, en ningún político. Hay que poner soluciones y decir, bueno, vamos a solucionar esto, ahora es cuando hay que estar unidos, que los tiros ya vendrán después. En León, por esta céntrica plaza de Santo Domingo, han pasado decenas de coches y de motos pitando y con las banderas de España colocadas en una convocatoria que ha surgido en las redes sociales y a la que se ha sumado también el partido Vox. Protestan el 12 de octubre a las 12 de la mañana por el que califican de gobierno más dañino y peligroso de la democracia española. Hoy es el día de la fiesta nacional y Vox asegura que quiere que se convierta en un grito a la libertad. Un grupo de representantes de Vox ha custodiado durante toda la noche el monumento a Colón en Valladolid para evitar actos vandálicos. En esa zona de la ciudad lo han conseguido, pero no en la Casa Museo Colón. Así como van a ver, ha amanecido la fachada exterior de este edificio. Desde primera hora, los equipos de limpieza del ayuntamiento se han afanado en borrar las pintadas en las que se podía leer 12 de octubre, nada que celebrar. El curso escolar ha cumplido ya el primer mes y 500 familias de Castilla y León no están llevando a sus hijos a clase o lo están haciendo bajo presiones y con mucho miedo a contagiarse porque sus vidas correrían un serio peligro. Desde agosto reclaman a la consejería que les dejen estudiar desde casa. Esta madre vive con miedo a que su hija se contagie de coronavirus porque podría tener graves complicaciones. Le supondría posiblemente un ingreso como mínimo, ya que tiene una mancha en el pulmón y es asmática. Por eso no quiere exponerla a ese riesgo en un instituto. Su hija lleva un mes en casa siguiendo las clases como puede con los apuntes que le pasa una compañera, mientras las faltas de asistencia se acumulan. Si viene sanción, pues habrá que asumirla. Ya se luchará y se intentará demostrar todos los pasos dados porque no están desamparados. Tú les estás protegiendo.
Educación le ha dicho que pida la atención educativa domiciliaria, un servicio establecido en 2019 que no contempla casos como el suyo, porque los criterios no tienen en cuenta una situación de pandemia. Estamos en una situación excepcional, es que hay que tomar medidas excepcionales y no las están tomando. Tampoco reciben respuesta a sus peticiones los padres con patologías de riesgo que han decidido no llevar a sus hijos porque están en juego sus vidas. Mi esposa tiene problemas de coagulación y a mí en el mes de febrero me han detectado un tumor en la cabeza y ahora mismo estoy en tratamiento oncológico. Según la tabla de patologías que marca el Ministerio, yo padezco 3 de ellas. Pero como sus hijos están sanos, en el centro les dicen que la educación es presencial y si no serán absentistas. Se ciñen a lo que les diga la Consejería de Educación, es lo que me contesta el director. Le crea ansiedad el decir que se puede contagiar en el colegio y que pueda perjudicar a mamá. El curso avanza y estas familias siguen en un limbo en el que les ha dejado la Consejería de Educación. Estas familias se agarran al informe de la Abogacía del Estado encargado por el Ministerio de Educación, en el que reconocen que si alguno de los convivientes tiene patologías de riesgo, debe prevalecer el derecho a la salud frente a la obligación de acudir a clase. El problema se repite en toda España. Agrupadas en una plataforma, reclaman el derecho a una educación telemática mientras la situación epidemiológica no mejore. Las familias que están en su casa, su máxima preocupación ahora mismo es que sus hijos pierdan el curso, que no se les evalúe, que no puedan seguir el ritmo de aprendizaje, puesto que desde la mayoría de los centros no se les está facilitando, y de que al final definitivamente sus hijos sí que vayan a perder un curso escolar. Antes de esta pandemia ya existían familias que optaban por la educación en casa. En España son unas 500, 15 de ellas están en Castilla y León. Forman la Asociación para la Libre Educación y llevan 18 años reclamando que se regularice, como en otros países europeos. En nuestro país existe una inseguridad jurídica para las familias que realizamos educación en casa, ya que si bien la Constitución permite que se pueda realizar la educación que crea la familia más conveniente, la Ley General de Educación indica que es obligatoria la escolarización entre los 6 y los 16 años, confundiendo así educación con escolarización. Este lunes Castilla y León suma 686 nuevos contagios de COVID-19, con lo que el acumulado desde el inicio de la pandemia asciende ya a 64.731. Es un dato más bajo que el de ayer, cuando se registraron unos 925 positivos. Se han comunicado además 8 fallecidos en los hospitales. En la comunidad hay 408 brotes activos. Los casos se han disparado en El Bierzo, donde se ha detectado un nuevo brote en una residencia, esta vez en Favero. Nos vamos en directo hasta allí. Manuel Domínguez, ¿a cuántas personas afecta? Buenas tardes. Sigue complicándose en El Bierzo la situación derivada del coronavirus, especialmente en el caso sociosanitario. Al brote de la residencia El Camino tenemos que sumar hoy otro en la residencia San Blas de Favero. 20 internos y 3 trabajadores han dado positivos en las pruebas PCR realizadas en la jornada de ayer. La residencia cuenta con 60 internos y 25 empleados. El centro ha puesto en marcha el protocolo COVID para garantizar la atención, aislando a los positivos y también a un grupo de 15 contactos, aunque estos hayan dado negativo. Las noticias que tenemos sobre la sintomatología que presentan es que es leve. En la zona de Cacabelos, donde ayer se confirmaban 35 nuevos casos derivados del brote de la residencia El Camino, y la Consejería también suma 5 positivos en esta zona del área de salud del Bierno. También se incrementan las infecciones en las zonas de Ponferrada, con 16 nuevos positivos. Recordamos que está abierto desde la tarde del viernes un brote familiar que afectaba a 50 personas. En el hospital El Bierzo han ingresado en la planta COVID 5 personas más, son ahora 25, a las que hay que añadir otras 5 en la unidad de cuidados intensivos. Y hoy los vecinos de Íscar, en Valladolid, han querido mostrar su apoyo a comerciantes y hosteleros. Vestidos de luto, han dado un paseo desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Mayor. Protestan así por la decisión de la Junta de prorrogar el confinamiento en este municipio, porque aseguran está arruinando a muchos pequeños empresarios, sobre todo pequeños comerciantes y hosteleros. Están muy enfadados porque Íscar es cabeza de comarca y aquí alrededor hay muchos pueblos que vienen a comprar a Íscar, y lógicamente pues con el cierre de perimetral al que llevamos tanto tiempo sometidos, pues está generando muchas pérdidas, sobre todo en esos dos sectores.
Nueva estadística que evidencia el fuerte impacto de la COVID-19 en la mortalidad en Castilla y León. En lo que llevamos de 2020 se ha incrementado un 20%. La media de los años anteriores era de 9,86 fallecimientos por cada 1.000 habitantes. Y en pandemia esa cifra ha subido a 11,9 defunciones. En el caso de las residencias de ancianos el dato es aún más dramático. La mortalidad creció un 38% respecto a años anteriores. En Navarra los contagios siguen disparados y esta medianoche entrarán en vigor en todo su territorio nuevas restricciones, como la limitación de las reuniones a 6 personas o el cierre de la hostelería a las 10 de la noche. Mientras en la Comunidad de Madrid, desde este lunes se restringe la movilidad en otras 7 zonas básicas de salud que no estaban incluidas en el estado de alarma. El Gobierno regional ha anunciado también que va a ampliar la realización de test de antígenos a nuevas áreas. Un año, en septiembre de 2019, el ministro de Fomento realizaba un viaje de prueba del tren de alta velocidad entre Zamora y el límite con Galicia. Entonces se hablaba de pocos meses para que estos 110 kilómetros de la línea Madrid-Galicia entraran en servicio con la nueva línea de alta velocidad. A día de hoy se habla de puesta en servicio inminente, pero no hay una fecha concreta. Por eso, en estos momentos, todos los ojos están puestos en esa entrada en servicio. Se habló del pasado mes de septiembre para su puesta en marcha y ahora se espera en las próximas semanas. Cuando esté listo, supondrá un ahorro de tiempo notable para los desplazamientos hacia Madrid y Galicia. La línea de alta velocidad entre Zamora y Sanabria está totalmente completada a falta de un solo informe de seguridad para su puesta en marcha. Por eso son muchos los que están pendientes de la venta de billetes para que en cualquier momento se anuncie el nuevo servicio. Se prorrogó hasta el día 15 de octubre y han vuelto a abrir otra vez la venta de billetes y se han bloqueado a partir del 19 de este mes, de octubre. Esperemos que este día sea el afortunado, pero es que nosotros estamos en una incertidumbre total. Cuando entre en servicio este nuevo tramo de 110 kilómetros de alta velocidad, se reducirán notablemente los tiempos de desplazamientos. Zamora-Sanabria quedará reducido a 25 minutos. De Zamora, al centro de Zamora, al centro de Madrid, en Madrid-Chamartín o ya en Madrid-Atocha, cuando esté terminado el túnel que une Chamartín con Atocha, cuando lleguemos a Atocha en 1 hora y 5 minutos. Una gozada. Y además, si ponemos velocidades de 300 kilómetros por hora, yo creo que se podría hacer en menos de 1 hora plantarte en Madrid, 50 minutos o menos. Desde aquí también se pide que se amplíen los servicios, reducidos drásticamente desde el inicio de la pandemia, y que se retome el tren madrugador para facilitar que se pueda vivir en Zamora y trabajar o estudiar en Madrid. La fecha para que empiece a llegar el dinero de ayuda de Europa continúa en el aire. Esta semana se retoman las negociaciones para cerrar el próximo presupuesto de la Unión Europea y hasta que no haya acuerdo no comenzará la cuenta atrás de esos fondos para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. En el peor de los casos podríamos hablar incluso de un retraso hasta la última mitad del próximo año, algo que afectaría especialmente a países como el nuestro. Y ya conocemos el destino del Premio Nobel de Economía 2020. Esta vez son 2 matemáticos estadounidenses los galardonados, Paul Miglon y Robert Wilson. Se les reconoce así sus aportaciones a la teoría de las subastas. Ellos, por ejemplo, fueron los primeros en apostar por pujas abiertas en vez de sobres cerrados. Volvemos a casa en Rednos, en la provincia de Soria. Los vecinos quieren recuperar el reloj de su torre campanario, que ahora está siendo restaurada. Necesitan 4.000 euros para costearlo y para conseguirlo se van a servir de una campaña de crowdfunding. Además, planean crear una peculiar ruta del tiempo. La torre Mudéjar de Rednos lleva alrededor de 70 años sin su reloj. Ese reloj, desgraciadamente, se cayó un día de mucho viento y desde entonces no se ha recuperado. Ahora que está en marcha su restauración, los vecinos quieren que también vuelvan a sonar las campanadas. Entre la parroquia y el obispado no llegamos a financiar, o sea, a terminar lo que es la obra,
el ayuntamiento tiene que poner pues, una parte. Consiste en que nosotros debemos dar a conocer el proyecto en las redes sociales, primero en un entorno más cercano a nosotros y luego ya se va expandiendo en el siguiente de círculos a través de las redes sociales. Klin, una vecina holandesa que lleva 14 años viviendo en el pueblo, también ha puesto su granito de arena, recorriendo 8 kilómetros hasta la localidad vecina de Sauquillo. Ha conseguido así 1.000 euros. Y mando un mensaje por WhatsApp a mi familia, a mis amigos, y vamos a ver cómo sale. Los vecinos quieren crear la ruta del tiempo con relojes solares como este. La persona que los está ideando es Andrés Gil, que vive en Mallorca, es hijo del pueblo, no puede estar aquí porque vive en Mallorca, pero bueno, él es el que conoce y tiene la técnica y los conocimientos para plasmar estos relojes. Además, todos los participantes en la campaña verán grabado su nombre en los ladrillos que soportan estos relojes. En varias ocasiones la ONU había pedido a nuestro país derogar las leyes que avalan la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad. El CERMI también lo reclamaba. A finales del mes de septiembre, las Cortes Generales han aprobado por unanimidad modificar el Código Penal. Es un gran avance para el colectivo de la discapacidad. Alrededor de un centenar de mujeres son esterilizadas forzosamente cada año en nuestro país, pero este dato solo es la punta del iceberg. Porque así lo determinaba un juez, entendía que debería ser esterilizada, ¿verdad? Y esta era una cuestión que normalmente, bueno, pues no se discutía porque estaba amparada por la ley. Las entidades que trabajan en el sector de la discapacidad defienden el empoderar a la persona para que sea ella la que decida. Con los apoyos adecuados y necesarios, tiene que ser quien al final decida sobre su vida. Ella me llama cuando tiene alguna necesidad o tiene alguna duda sobre algo, ya sea en sus relaciones personales, en el tema laboral. Patricia trabaja con Sara, quien tiene discapacidad y también es madre de un niño de 6 años. Y había mucha familia que me decía de que abortara. En el camino que ella eligió había muchos baches y sobre todo miedos. Primero que la quitaran el niño y segundo que su hijo tuviera discapacidad. Pero contó con los apoyos suficientes para seguir adelante. Vamos a llevarte a que hagas prácticas en la guardería, para que sepa cambiar un pañal. Orgullosa nos enseña las fotos de su hijo y nos cuenta los logros conseguidos porque Sara trabaja como operaria desde hace 3 años. Me independicé, tengo mi propia casa de alquiler y vivo con mi hijo. Por cierto, aunque todavía es pronto, nos confiesa que le gustaría ampliar la familia. El próximo 17 de octubre Miguel Delibes cumpliría 100 años. Su memoria y las reflexiones que dejó en sus obras al retratar la sociedad continúan de plena actualidad. Delibes advirtió del problema de la despoblación, el cambio climático o el maltrato al idioma. Durante esta semana de su cumpleaños, nuestro homenaje será recorrer algunos de sus libros para constatar su vigencia décadas después. Yo aconsejaría a la gente joven que leyera los libros de Delibes porque se va a encontrar con un castellano absolutamente limpio. Sigue vigente el Delibes cazador, sigue vigente el Delibes que ama la naturaleza, sigue vigente su manera de escribir. La literatura de Delibes está viva y cada vez más. Yo soy el primer sorprendido cuando me sigo metiendo en textos. Miguel Delibes mostró en muchas ocasiones su preocupación por cómo el mundo rural iba quedando abandonado por la sociedad y también por la política. Su obra, El disputado voto del señor Cayo, es un retrato de los inicios de nuestra democracia. Evidencia además cómo los intereses de los políticos y los de los habitantes de los pueblos tomaban caminos contrarios. El señor Cayo y aquellos candidatos que fueron a visitarlo hablaban idiomas muy distintos. Nosotros, por ejemplo, somos la opción del pueblo, la opción de los pobres. Pero yo no soy pobre. Esta conversación podría haberse tenido en la última campaña electoral. Sin embargo, Miguel Delibes la escribió en 1979. Aquella política de la recién estrenada democracia no ha cambiado tanto. El político siempre es el mismo y sobre todo en la dinámica cuando hay elecciones. Ni el abismo entre la ciudad y el mundo rural. La realidad
que refleja Delibes del año 78, 42 años después es una realidad todavía más pavorosa, ¿no? Porque al señor Cayo no le interesa nada de lo que le dicen los candidatos que han ido a visitarle. La vigencia de Cayo es, bueno, la pluralidad. Es decir, hay muchas formas de vida. El politólogo Manuel Alcántara sigue utilizando esta obra de Delibes en sus clases. Asegura que primero los movimientos como la España vacía y ahora la pandemia la mantienen en constante actualidad. Un territorio que evidentemente no da votos y los políticos se alejan del mismo. Pero probablemente la pandemia viene a, de alguna manera, a reivindicarlo, ¿no? Escribió Delibes que había hecho sociología en sus novelas. Su retrato de un campo y una ciudad más de espaldas que enfrentados anunciaba el abandono que sufriría el mundo rural en las siguientes décadas de progreso democrático. También advertía del entonces incipiente drama de la despoblación de la España interior. Como cada 12 de octubre, Ávila ha celebrado el Día del Abulense Ausente, una cita especial en recuerdo de los que viven fuera de la ciudad de la muralla. Siempre se recibe a aquellos que emigraron, aunque en este 2020 ha sido un grupo muy reducido de personas. El Día de la Fiesta Nacional es una fecha de reencuentros en Ávila. Se lleva a cabo el acto del abulense ausente, una cita de homenaje y reconocimiento a aquellos que tuvieron que salir de la ciudad por uno u otro motivo y que se encuentran lejos de aquí. Hoy el alcalde solo ha recibido a la presidenta del Hogar de Ávila en Madrid y al presidente de la Casa de Ávila en Valladolid. No han podido estar los representantes de la Peña de Taxistas Abulenses en Madrid y también de la Casa de Ávila en Alcalá de Henares, por motivo de la pandemia y también por las restricciones de movilidad. Por lo tanto, más que nunca en este 12 de octubre se ha notado la ausencia de abulenses en su tierra. Como ayuntamiento queremos mantener esta tradición, queremos seguir recibiendo a los hogares que se encuentran fuera de nuestra ciudad y queremos homenajearlos en un día tan bonito siempre como es el Día de la Fiesta Nacional. Por eso se celebra ese 12 de octubre, se celebra siempre dentro del marco de las fiestas de la Santa. Este año no ha podido ser dentro del marco de esas fiestas porque con motivo de la pandemia, como saben, hemos tenido que suspender. Ver a alguien, no poderle abrazar, no poderle tocar. Nos ha afectado a todo el mundo y el que diga que no se ha mirado poco hacia adentro. Llevaba un año pues, trabajando un montón. Y te vienes un poco abajo a nivel sobre todo motivacional. Si esto resulta molesto, ni te cuento cuando tengas una discapacidad. Castilla y León Televisión estrena Cuando fuimos confinados, el deporte de Castilla y León en cuarentena. Un reportaje especial que recoge la experiencia vivida por 40 guardianes del patrimonio deportivo de la comunidad durante el periodo de confinamiento. La producción, coordinada por el equipo de deportes de los servicios informativos de Castilla y León Televisión y en la que han colaborado más de 30 periodistas y técnicos de la cadena, se emitirá, como decimos, hoy lunes 12 de octubre en las 7 a las 8 menos cuarto de la tarde. Este año no hay grandes eventos para celebrar el 12 de octubre, pero sí que podemos hacer planes especiales. Por ejemplo, hoy abren sus puertas espacios emblemáticos como monasterios y museos. Hoy hay jornada de puertas abiertas en los museos estatales. Por ejemplo, este Museo Nacional de Escultura de Valladolid abre sus puertas de forma excepcional y con entrada gratuita para celebrar la fiesta nacional del 12 de octubre. Han sido muchos los visitantes que se han acercado durante la mañana hasta aquí, pero se espera que sean aún más los que vengan por la tarde. Y es que es una ocasión perfecta para disfrutar de obras de arte únicas en un ambiente mucho más relajado, más tranquilo, gracias a la limitación del aforo. Cada visitante dispone de 16 metros cuadrados para él solo y es una oportunidad también de ver las obras muy de cerca, muy de tú a tú, en un ambiente tranquilo, apacible, en fin, donde uno puede hacer una visita un poco distinta a lo que suele ser una visita habitual. Nosotros nos vamos y les vamos a dejar en una localidad del Bierzo, en Carracedelo, donde pueden disfrutar en su museo de una exposición sobre Darwin. Recuerden que las noticias regresan a partir de las 8:30. Hasta entonces. ¿Quién mejor que Darwin, sinónimo de evolución, para abrir la nueva etapa del Museo Natura Ibérica de Carracedelo, transformado ahora
en Múnich. Es una personalidad muy importante, universalmente conocida y sobre todo para integrar, ¿no?, lo que es la colección permanente a una aventura, a una exposición que yo creo que creará un antes y un después en el museo. La exposición gira en torno a la travesía que en 1831 inició a bordo del Beagle, que le proporcionó las ideas necesarias para su libro más revolucionario, El origen de las especies, del que podemos ver un ejemplar original. Darwin fue sobre todo un niño curioso y esa curiosidad alimenta la esencia del nuevo centro cultural. Aportar unas exposiciones, una programación de calidad y sobre todo pues abrir un espacio nuevo. En la muestra Origen, la duda de Darwin, colaboran varias universidades como la de Cambridge y recrea con material de la época la vida personal y profesional del científico. Puede verse hasta abril de 2021.